Una niña negra sin hogar baila con el hijo discapacitado de un millonario y ocurre un milagro. Miren lo que nos trajo el viento hoy, se burló Victoria Whitmore, directora del prestigioso Centro Cultural Metropolitano, mientras observaba a través de la ventana de vidrio polarizado de su oficina. Una señorita haciendo lo que sea correcto en nuestra entrada. Abajo, en la plaza frente al centro cultural más elitista de la ciudad, Sarah Johnson, de 16 años, bailaba con una gracia que parecía desafiar todas las adversidades que la vida le había arrojado. Sus movimientos fluidos y fascinantes atrajeron a pequeñas multitudes de transeúntes que se detuvieron a mirarla y dejaron caer algunas monedas en su gorra rota en el suelo. Sarah nunca imaginaría que a los 16 años estaría bailando en las calles para sobrevivir. Hace 3 años, ella todavía soñaba con ser aceptada en la Prestige Dance Academy, la misma institución que ahora funcionaba dentro del edificio cuyos guardias de seguridad estaban a punto de expulsarla. La ironía era amarga. Ella bailaba mejor que cualquier estudiante que pagaba dentro, pero su piel negra y su origen humilde la mantenían fuera del cristal. Llamar a seguridad. Victoria ordenó a su asistente, ajustándose las gafas de diseño. Esta actuación está ahuyentando a nuestra clientela. Tenemos el evento benéfico de élite esta noche y no podemos permitir que este tipo de atmósfera contamine nuestro medio ambiente. Victoria había construido su carrera manteniendo a la gente indeseable alejada de sus eventos. Para ella, el arte era una cuestión de pedigrí y de cuenta bancaria, no de talento. Ver a aquella muchacha negra bailando con una técnica impecable delante de su establecimiento era una afrenta personal. 3 corpulentos guardias de seguridad emergieron del edificio, caminando decididamente hacia la niña. Tú! Gritó el más grande de ellos. Para allá. Esto es propiedad privada. Estoy en la acera pública, respondió Sarah, dejando de bailar pero manteniendo su dignidad. Ella había aprendido a conocer sus derechos después de tantos enfrentamientos en las calles. No estoy haciendo nada malo. Está molestando a nuestros clientes, replicó el guardia de seguridad, pateando deliberadamente su gorra con las monedas, esparciendo el cambio en el suelo. Sal de aquí antes de que llamemos a la policía. Fue en ese momento cuando un automóvil de lujo se detuvo al otro lado de la calle. James Patterson, un magnate inmobiliario, estaba llevando a su hijo Marcus, de 12 años, a otra sesión de fisioterapia. Marcus, que nació con parálisis cerebral, había perdido casi toda motivación para el tratamiento en los últimos meses. Papá, detén el auto, pidió Marcus, repentinamente emocionado por primera vez en semanas, mientras observaba la escena a través de la ventana. Esa chica. Ella baila como solía describir la madre del ángel antes de irse. James detuvo el coche y ambos observaron a Sarah recoger sus monedas del suelo con una dignidad que impresionó incluso al empedernido hombre de negocios. Había pasado los últimos 2 años intentando encontrarle sentido a la vida después de perder a su esposa en un accidente mientras cuidaba solo a Marcus y su creciente depresión. ¿Por qué son crueles con ella, papá?, preguntó Marcus, con sus pequeñas manos presionadas contra el cristal. A pesar de sus limitaciones físicas, el niño tenía una gran sensibilidad emocional que a menudo sorprendía a los adultos. Pero lo que realmente llamó la atención de Marcus fue cómo Sarah se levantó, miró directamente a los guardias de seguridad y susurró algo que los hizo a todos retroceder levemente como si hubieran escuchado algo que los perturbó profundamente. ¿Qué dijo ella? Marcus murmuró intrigado. Sarah había susurrado, me recordarás. Un día desearás haberme tratado con respeto. Pero había algo más en sus ojos. Una determinación que sugería que no solo estaba haciendo una amenaza vacía, sino una promesa calculada. Mientras se alejaba, cargando sus pocas pertenencias, sus ojos se encontraron brevemente con los de Marcus a través de la ventanilla del coche. Algo indefinible pasó entre ellos, una conexión que ninguno de los dos podía explicar, pero que ambos sentían profundamente. Fue como si se reconocieran como almas heridas por el prejuicio y el abandono.
Marcus había pasado su vida siendo mirado con lástima o incomodidad debido a su condición. Sara había pasado su vida siendo mirada con sospecha o desdén debido a su color y situación. En ese breve momento, ambos vieron en el otro algo que rara vez encontraban. Aceptación genuina. Victoria Whitmore, observando toda la escena desde su ventana, sonrió con satisfacción. Problema resuelto, murmuró para sí misma, sin darse cuenta de que acababa de cometer el mayor error de su carrera. No podía imaginar que en pocas semanas, la misma chica a la que acababa de humillar estaría en el centro de un cambio radical que sacudiría los cimientos de su institución de élite. Allí, en ese momento de aparente derrota, Sara mantuvo una mirada serena que revelaba algo inquietante. Ella no parecía sorprendida por la humillación. Era como si ya supiera que algo así iba a pasar y de alguna manera estuviera preparada para ello. Más que eso, había una cualidad calculadora en su calma que sugería que esto no era simplemente otra humillación aleatoria, sino una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Mientras se alejaba, Sara pasó la mano por el teléfono móvil que llevaba en el bolsillo, un dispositivo que parecía sorprendentemente sofisticado para alguien en su situación. Por un breve segundo, sus dedos se posaron sobre la pantalla como si estuviera a punto de hacer una llamada importante. Pero luego negó con la cabeza y guardó el teléfono. Todavía no, susurró para sí misma. Si esta historia de prejuicio y determinación te conmovió, no olvides suscribirte al canal porque lo que estás a punto de descubrir sobre conexiones improbables y el poder transformador del arte cambiará por completo tu perspectiva sobre quien realmente merece estar en el escenario de la vida. Habían pasado 3 días desde la humillación, pero James Patterson no podía olvidar esa escena. Marcus había preguntado por la bailarina todos los días, y el empresario decidió seguir su instinto paternal. Señor Patterson, esto es una locura, argumentó Harrison, su asistente, mientras buscaban a Sara en las calles del centro. No conoces a esta chica. Pero James ya había tomado una decisión. Después de 2 horas de búsqueda, encontraron a Sara bailando en otra plaza. Marcus gritó de alegría al verla y James detuvo el auto sin dudarlo. «Eres la chica bailarina», dijo James, acercándose a ella con Marcus en su silla de ruedas. «Mi hijo no podía dejar de hablar de ti». Sara se detuvo inicialmente con sospecha. Pero algo en la mirada sincera de James y la sonrisa radiante de Marcus la hicieron relajarse. «Tu padre parece agradable», dijo dirigiéndose a Marcus. «A diferencia de esos hombres malos en el elegante edificio». «Fueron crueles contigo», respondió Marcus. Su voz estaba cargada de una madurez impresionante. Papá estaba muy enojado. James hizo una propuesta inesperada. «¿Qué tal si cenamos en nuestra casa esta noche? A Marcus le encantaría verte bailar en nuestro jardín». Durante la cena en la mansión, Marcus quedó completamente encantado con Sara, quien adaptó sus movimientos para que él pudiera participar desde su silla. James observó con asombro cómo su hijo se reía de una manera que no había oído desde la muerte de su esposa. Pero fue durante una conversación privada que Sara reveló más sobre sí misma. «¿Dónde aprendiste a bailar así?», James preguntó. «Mi madre era bailarina», respondió Sara, una sombra pasando sobre sus ojos. «Ella consiguió una beca para la Academia Prestige en el mismo edificio donde me expulsaron. Pero cuando descubrieron que estaba embarazada de mí, gente como Victoria Whitmore no cree que las chicas negras merezcan segundas oportunidades». James sintió una opresión en el pecho. Victoria Whitmore, la directora. Lo mismo. Ella destruyó los sueños de mi madre incluso antes de que yo naciera. Mi madre murió cuando yo tenía 13 años, todavía culpándose por no ser lo suficientemente buena. Fue en ese momento que James comenzó a comprender la calculada serenidad en los ojos de Sara. No se trataba de un simple adolescente en la calle. Ella era alguien que tenía una cuenta específica que saldar. Mientras tanto, Victoria Whitmore estaba implementando medidas de seguridad para mantener a los elementos indeseables lejos de su institución.
Había contratado guardias de seguridad adicionales e instalado cámaras de reconocimiento facial programadas para identificar a Sarah. No podemos permitir que este tipo de situaciones se repitan. Victoria declaró, nuestra reputación depende de mantener ciertos estándares. Lo que Victoria no sabía era que sus medidas estaban siendo monitoreadas. Sarah había pasado 3 años no solo sobreviviendo, sino aprendiendo habilidades que una chica en su situación no debería tener. El tío Marcus dijo, «Eres muy inteligente». El pequeño Marcus comentó durante una visita regular a la mansión. Él dijo, «Tienes el mismo nombre que un príncipe guerrero». Sarah sonrió misteriosamente. «Tu tío tiene razón, y los guerreros siempre tienen un plan». Luego le mostró a James algo impactante. Una carpeta que contiene documentos, fotografías y grabaciones sobre Victoria Whitmore recopiladas durante los últimos 2 años. ¿Cómo conseguiste acceder a todo esto?, James preguntó, hojeando contratos sospechosos y registros financieros cuestionables. La gente invisible ve y oye mucho, respondió Sarah crípticamente. Y algunos son muy buenos con las computadoras. La verdad fue más impresionante. Sarah se había conectado con hackers activistas que se especializaban en exponer injusticias sociales. Su capacidad para pasar desapercibida la había convertido en una valiosa fuente de información sobre instituciones discriminatorias. Mientras tanto, Marcus estaba haciendo progresos extraordinarios. La alegría de sus sesiones de baile con Sarah se tradujo en mejoras motoras que impresionaron a los médicos. Es como si fuera una terapeuta natural. El Dr. Williams comentó, los resultados son casi milagrosos. Mientras todos celebraban el progreso de Marcus, Sarah estaba completando algo aún más grande. Había descubierto que Victoria no solo había destruido los sueños de su madre, sino que había negado sistemáticamente oportunidades a decenas de jóvenes talentosos, manteniendo su institución como un club exclusivo para la élite blanca. Y ahora tenía la prueba. Más que eso, ella tenía un plan. Por un momento, cuando Victoria aumentó la seguridad persiguiendo activamente a cualquier alborotador, todos pensaron que Sarah se vería obligada a dar marcha atrás, otra joven negra que conocía su lugar. Pero cualquiera que hubiera observado con atención se habría dado cuenta de que la presión de Victoria no estaba alejando a Sarah. De hecho, estaba proporcionando exactamente la evidencia final de discriminación sistemática. Necesitaba ejecutar algo que cambiaría todo para siempre. La noche del evento benéfico de élite había llegado. Victoria Whitmore circuló por el salón principal del Centro Cultural Metropolitano, recibiendo elogios de donantes millonarios y políticos influyentes. Sus años de trabajo construyendo esa red de contactos de élite finalmente darían como resultado la mayor donación en la historia de la institución. Estamos a punto de anunciar una donación histórica, declaró Victoria al micrófono, con una sonrisa que irradiaba confianza. Pero primero, quisiera reconocer a nuestro principal donante de esta noche, el señor James Patterson. James subió al escenario, apartando la silla que Marcus había insistido en traerle. El público aplaudió cortésmente, sin percatarse de lo que estaba a punto de suceder. Gracias, Victoria, comenzó James, y su voz resonó por toda la sala. Antes de hablar de donaciones, me gustaría compartir una historia sobre el verdadero talento frente a la discriminación sistemática. Victoria sintió un escalofrío. Algo en el tono de James no estaba bien. Hace unas semanas, mi hijo y yo fuimos testigos de cómo una joven extraordinaria era humillada por los guardias de seguridad de esta misma institución. James continuó mientras la habitación quedaba en silencio. Una chica negra de 16 años cuyo único delito fue bailar con excelencia técnica en una acera pública. El rostro de Victoria perdió el color. Ella intentó acercarse al micrófono, pero James la detuvo con una mirada severa. Pero la historia se pone aún más interesante, continuó James, cuando descubrimos que esta misma joven es hija de Sarah Johnson, una brillante bailarina a quien la entonces asistente Victoria Whitmore le canceló la beca hace 17 años por estar embarazada. Un murmullo recorrió el público.
Victoria intentó interrumpir. James, esto es inapropiado por inapropiado. James rió con amargura. ¿Sabes que es inapropiado? Esto. Una pantalla gigante descendió tras el escenario mostrando documentos, correos electrónicos y grabaciones. La primera imagen fue una carta de 2007, firmada por Victoria, cancelando la beca Sarah Johnson con una justificación. Las mujeres embarazadas no encajan en el perfil de excelencia que representa nuestra institución. El público quedó impactado. Victoria intentó defenderse. Eso fue hace mucho tiempo. Las políticas han cambiado. Han cambiado. James presionó un control remoto. La pantalla ahora mostraba una serie de cartas recientes, todas firmadas por Victoria, negando sistemáticamente becas a jóvenes estudiantes negros y latinos, siempre con vagas justificaciones sobre la idoneidad cultural y los estándares institucionales. En los últimos 5 años, continuó James, Victoria Whitmore ha negado 47 becas a jóvenes negros calificados, mientras que ha aprobado a estudiantes blancos con calificaciones más bajas. La evidencia más devastadora vino a continuación. Una grabación de audio de Victoria hablando con su junta donde dijo claramente: necesitamos mantener nuestros estándares. No podemos permitir que esta institución se convierta en un proyecto social para personas incapaces. La sala estalló en murmullos de indignación. Los periodistas presentes comenzaron a tomar notas frenéticamente. Marcus, desde su silla de ruedas, agarró el micrófono. Sarah me enseñó que el baile no tiene color. Ella me hizo caminar de nuevo, pero la echaste porque es negra. La brutal simplicidad de las palabras de un niño golpeó al público como un puñetazo. Victoria, desesperada, intentó justificarse. Esas grabaciones fueron sacadas de contexto. He dedicado mi vida al arte. Al arte. La voz de Sarah resonó por todo el pasillo. Entró por la puerta principal luciendo un elegante vestido que había arreglado James, acompañada de 10 jóvenes negros y latinos. Todos los candidatos anteriores fueron rechazados por Victoria. Has dedicado tu vida a mantener el arte alejado de gente como nosotros, dijo Sarah, caminando hacia el escenario con una dignidad que impresionó incluso a los más escépticos. La revelación final fue devastadora. La pantalla mostró documentos financieros que demostraban que Victoria había malversado fondos destinados a programas de diversidad a su cuenta personal, acumulando más de $500,000 en 5 años. No solo discriminaron sistemáticamente, declaró James, sino que también robaron dinero destinado a las mismas comunidades que excluyeron. Victoria se desplomó en una silla, dándose cuenta de que su carrera y su reputación estaban completamente destruidas. El público, que minutos antes la había aplaudido, ahora la miraba con desprecio y repulsión. Durante 17 años destruiste sueños, dijo Sarah, subiendo finalmente al escenario. Mi madre murió creyendo que no era lo suficientemente buena. ¿Cuántas otras madres murieron cargando con esa culpa? Los medios de comunicación ya estaban transmitiendo en vivo. Almohadilla Victoria Whitmore racista se convirtió en un tema de tendencia mundial en cuestión de minutos. Podría haber tomado una venganza cruel, concluyó Sarah. Pero elegí exponer la verdad y crear oportunidades reales. A partir de hoy, este centro tendrá nuevos dueños y una nueva misión, verdadero arte para todos. James anunció que comprará el Centro Cultural Metropolitano y lo transformará en el Instituto Sarah Johnson para las Artes Inclusivas, con Sarah como su directora artística más joven en la historia. Victoria fue escoltada afuera por los mismos guardias de seguridad que habían humillado a Sarah semanas antes. Su última visión fue de Sarah bailando en el escenario, aplaudida por una ovación de pie de un público que finalmente comprendió lo que era la verdadera excelencia. A medida que las revelaciones se acumulaban y las máscaras caían, una nueva realidad tomó forma en la sala. Como una sinfonía que finalmente encuentra su armonía después de años de notas discordantes, demostrando que la verdadera grandeza no conoce color, clase social o limitaciones impuestas por quienes temen al talento auténtico.
6 meses después de la noche que destruyó Victoria Whitmore, Sarah Johnson estaba en el escenario principal del ahora rebautizado Instituto Sarah Johnson para las Artes Inclusivas, dirigiendo un ensayo de 50 jóvenes de todas las etnias y clases sociales. Su programa de becas completas había atraído talentos de todo el país, transformando a la institución en un referente mundial de inclusión artística. Una vez más con sentimientos, Sarah instruyó, su voz resonando en la misma habitación donde había sido humillada. El arte no conoce fronteras. Marcus Patterson, ahora de 13 años, se sentó en la primera fila como siempre, ya no en silla de ruedas, sino apoyado por muletas especiales. Su progreso había sido tan extraordinario que las universidades médicas estudiaban su caso como una revolución en las terapias basadas en la conexión emocional y la arteterapia. Sarah llamó durante una pausa. Mi padre dijo que recibiste otra propuesta para dar conferencias internacionales. Ella sonrió. En 6 meses, se había convertido en una de las figuras más respetadas en la lucha contra el racismo institucional. Harvard, Oxford y la Sorbona competían por sus conferencias. El documental, The Dancer Who Changed Everything, estaba nominado al Oscar y se había vendido a 47 países. Al otro lado de la ciudad, Victoria Whitmore abrió otra carta de rechazo para un trabajo como recepcionista en una escuela de danza del barrio. Ninguna institución cultural, educativa o incluso comercial quiso asociar su nombre con el de ella después del escándalo. Su carrera de 30 años se esfumó en una sola noche y su currículum se volvió radiactivo en el mercado laboral. El apartamento de un dormitorio en el que vivía ahora, una fracción patética del tamaño de su antigua mansión, era todo lo que le quedaba después de pagar las multas judiciales de $1 millón y devolver cada centavo del dinero malversado. Incluso su familia se había distanciado, avergonzada por la exposición pública. Se demostró discriminación sistemática y enriquecimiento ilícito, había declarado el juez durante el juicio que siguió a la exposición pública. No es solo un asunto civil sino también penal. La malversación de fondos públicos destinados a la inclusión social es un delito federal con el agravante de la motivación racial. Victoria había perdido literalmente todo. Su trabajo, su reputación, su casa, sus relaciones, su cuenta bancaria e incluso el derecho a trabajar en cualquier puesto relacionado con la educación o la cultura durante los próximos 10 años. Incluso sus antiguos compañeros de la élite cultural cruzaban la calle para evitarla, fingiendo no reconocerla. James Patterson observó desde la ventana de su nueva oficina en el instituto cómo Sarah dirigía una clase de 30 niños con necesidades especiales. El programa que ella había creado, inspirado por Marcus, ya atendía gratuitamente a 400 niños y tenía una lista de espera de otros estados. El señor Patterson, dijo Harrison, su asistente, el productor de Netflix está aquí para discutir la serie basada en su historia. Diles que la directora Sarah es quien debe decidir sobre los derechos. James respondió sonriendo. Esta siempre ha sido su historia, no la mía. Tuve suerte de estar en el lugar correcto para ayudar. Durante una entrevista televisiva en vivo en CNN, vista por 12 millones de personas, se le preguntó a Sarah sobre su meteórica transformación de adolescente sin hogar a directora de una de las instituciones culturales más respetadas e influyentes del mundo. Podría haber respondido a los prejuicios con más prejuicios, explicó con una serenidad que desmentía su edad. Podría haber tomado represalias con crueldad, destrucción personal o incluso violencia. Pero me di cuenta de que la mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño. Se trata de construir algo tan grandioso y transformador que se den cuenta exactamente de cuánto perdieron al subestimarte. El periodista preguntó específicamente sobre Victoria Whitmore y si Sarah sintió satisfacción por su caída. Ella intentó borrarme de la historia, pero terminó siendo borrada por la misma historia que intentó controlar, respondió Sarah sin ninguna amargura en su voz. Siento pena por ella porque vivió toda su vida creyendo que valía más que otras personas simplemente porque nació con privilegios. Ahora entiende demasiado tarde que el valor humano no se puede comprar ni heredar. Marcus,
que participó en la entrevista junto a Sara, añadió con su precoz sabiduría que siempre sorprende a los adultos. Sara me enseñó que cuando alguien te trata mal, tienes dos opciones fundamentales: llegar a ser como ellos o ser infinitamente mejores. Ella no solo eligió ser mejor, sino que redefinió el concepto de excelencia. El programa finalizó con imágenes inspiradoras de cientos de jóvenes negros, latinos, asiáticos y discapacitados que ahora tenían oportunidades que Victoria les había negado sistemáticamente durante décadas. Muchos ya estaban siendo aceptados en Juilliard, la Real Academia de Música y otras instituciones de renombre mundial que antes eran inaccesibles para personas como ellos. La cámara se centró en un mural gigante a la entrada del instituto. Una foto de la madre de Sara, Sarah Johnson, con las palabras: "El talento no conoce color, clase ni limitaciones, solo corazones abiertos para reconocerlo". Esa noche, en su pequeño y lúgubre apartamento, Victoria vio la entrevista sola, bebiendo vino barato directamente de la botella. Por unos momentos, vio claramente lo que podría haber sido si hubiera elegido utilizar su posición privilegiada para incluir en lugar de excluir, para construir puentes en lugar de muros. Pero ya era demasiado tarde. Su venganza se había vuelto contra ella de forma irreversible. Sara, por su parte, estaba en su nuevo hogar, una propiedad modesta pero acogedora que James la había ayudado a comprar, planeando con él y Marcus expandir el instituto a Los Ángeles, Chicago y Atlanta. A los 17 años, convirtió su dolor en propósito, su exclusión en inclusión radical, su humillación en inspiración para decenas de miles de jóvenes alrededor del mundo. ¿Sabes cuál fue el mayor error de Victoria?, Sara preguntó mientras revisaban los contratos para las nuevas sucursales del instituto. ¿Qué fue? James y Marcus preguntaron simultáneamente, siempre curiosos por las profundas reflexiones de la joven. Ella pensó que me conocía por lo que aparentaba ser en la superficie. Ella nunca imaginó que una niña negra sin hogar podría tener la inteligencia, las conexiones y, sobre todo, la fuerza emocional necesaria para derrotarla en su propio juego y aún así convertir esa victoria en algo que beneficiaría a miles de otras personas como yo. La verdadera venganza de Sara no había sido humillar públicamente a Victoria, sino demostrar de manera definitiva e irrefutable que el talento, la dignidad y el valor humano no dependen del color, la clase social, el origen familiar o la cuenta bancaria. Ella había transformado el centro cultural que la había rechazado brutalmente en el símbolo más poderoso y respetado de inclusión, excelencia artística democrática y justicia social en el hemisferio occidental. 3 años después, Victoria Whitmore seguía viviendo sola, trabajando a tiempo parcial en una tienda departamental, mientras Sara aparecía en la portada de la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. El instituto se había expandido a 12 ciudades y ya había transformado la vida de más de 10.000 jóvenes. Victoria intentó borrar a Sarah Johnson de la historia, pero terminó siendo completamente borrada por ella. Sara aprendió que la mejor venganza no es devolver el daño que te hicieron con más daño. Es al lograr un éxito tan extraordinario y transformador que tus enemigos se dan cuenta de que al subestimarte y tratar de destruirte, perdieron para siempre la oportunidad de estar en el lado correcto de la historia y de la humanidad. Si esta historia de transformación, superación de adversidades y verdadera justicia tocó tu corazón y te mostró que nuestra verdadera fuerza no viene de donde nacemos, sino de cómo elegimos responder cuando el mundo intenta disminuirnos. Suscríbete al canal para conocer más historias que demuestran que lo mejor de nosotros surge exactamente cuando otros intentan sacar lo peor.